Las cámaras cada vez con más frecuencia captan en el cielo cosas que no encajan ni en la ciencia ni en el sentido común. Esferas luminosas, naves en las nubes, franjas de fuego, suspendidas pramo encima de las casas. Hoy continuamos la recopilación de anomalías celestes en las que es imposible creer. Imagínate, un día lluvioso común en Vietnam. La gente sale con paraguas, algunos se esconden bajo un toldo, brode todo como siempre. Pero en algún momento todos se dan cuenta. Del cielo cae, no agua. A la tierra, a los coches, a los techos de las casas empiezan a caer sodni de pequeñas ranas. Las calles quedan cubiertas por una alfombra viva. Las ranas se deslizan hacia los charcos y los desagües, saltan sobre los capós y los tramos de escaleras. La gente se queda con la boca abierta. Alguien graba lo que ocurre con el teléfono. Alguien intenta esquivarlas. Los científicos, claro, ofrecen una explicación. Un potente tornado de agua puede succionar animales ligeros vmeste con el agua, elevarlos hasta las nubes y expulsarlos ya sobre tierra firme. Pero cuando ves una auténtica lluvia de ranas, y no en un libro de texto, ninguna teoría hace que este espectáculo sea menos surrealista. Parece como si el propio clima hubiera decidido volverse loco. En un pueblito brasileño, el cielo ese día se oscureció demasiado rápido. El sol como si alguien lo hubiera cubierto con un disco negro, como en un eclipse normal. Pero luego los hechos siguieron por un guión completamente distinto. Alrededor del astro empezó a reunirse un humo negro y denso que literalmente se extendió por todo el cielo. En cuestión de segundos la ciudad quedó cubierta por una oscuridad espesa, aunque no había ninguna tormenta ni incendios cerca. La gente encendía las luces de los coches y las linternas a plena luz del día, y el aire parecía como si en el cielo algo se hubiera quemado, o estuviera a punto de arder. Lo más extraño es que ningún astrónomo había advertido de un eclipse, y ninguna explicación oficial de grandes organizaciones tipo la NASA llegó jamás a la gente. Eso solo echó más leña al fuego. ¿Qué fue eso en realidad? ¿Un fenómeno natural raro o algo de lo que prefirieron guardar silencio? Un hombre cualquiera va desde la tienda con una bolsa de compras y de repente nota que algo no va bien con el cielo. Justo encima de él, dentro de la masa de nubes, parpadean las siluetas de toda una ciudad. Siluetas nítidas de rascacielos, torres, como si en el cielo hubiera emergido un pedazo de metrópolis. Saca el teléfono, lo graba, lo sube a la red y el video se dispara por internet de inmediato. Los comentaristas hablan del raro fenómeno óptico Fata Morgana, cuando las capas de aire curvan la luz y crean espejismos en el cielo. Normalmente se observan sobre el mar o a lo largo del horizonte, pero aquí, la ciudad fantasma colgaba pramo en las nubes. El propio testigo admite: ninguna palabra científica anula el hecho de que en ese momento se sintió como el héroe de una película, que por accidente miró a través de una rendija hacia otro mundo. Tarde-noche, playa de Miami. La gente pasea, fotografía las luces de la ciudad, y de repente en el cielo aparecen dos franjas brillantes de luz. En un extremo de cada una hay un punto resplandeciente, tras el cual se estira una larga estela de colores. Al principio todos pensaron que eran meteoros, pero muy pronto quedó claro: esos objetos no caen a ningún lado. Se deslizan lentamente y como si fueran conscientes por el cielo, manteniendo una trayectoria rovnae. Nada de caos, nada del efecto de caída, solo un movimiento suave, casi inteligente. La gente suelta las toallas y las bebidas, levanta los teléfonos. Alguien incluso pregunta en voz alta: ¿esto seguro que no son naves? Más tarde, en los comentarios bajo el video, muchos confesaban que habían visto algo parecido, pero que nunca encontraron una explicación clara para ello. Normalmente nos imaginamos los meteoros como franjas blancas o naranjas que destellan un instante y desaparecen. Pero a los moscovitas, aquella noche les tocó reescribir esa imagen desde cero. Alrededor de las 9 de la noche, el cielo fue cortado por una esfera de fuego verde brillante. Volaba bajo y dejaba tras de sí un largo rastro naranja y ardiente. La gente gritaba, grababa,
Algunos hablaban en serio de un ovni, porque el color verde se veía completamente ajeno en el cielo nocturno habitual. Al día siguiente en las noticias dijeron, sí, era un meteoro, y el tono inusual se debía a compuestos de magnesio en su composición. La ciencia tranquilizó a los curiosos, pero quienes lo vieron con sus propios ojos aseguran, en ese momento la sensación no fue nada científica, sino más bien apocalíptica. En septiembre de 2025, un residente de Tucson sale a la calle y nota sobre él una extraña fila de luces. De las nubes, como si lentamente emergiera una estructura alargada, cubierta de lucecitas rojas, verdes y blancas. No parpadean caóticamente, sino que como si se trasladaran unas dentro de otras, dando la impresión de que una nave enorme se está desplegando o descendiendo. El objeto se mueve lento, deliberadamente dirigido, y cuanto más tiempo graba el hombre, más lo invade la ansiedad. En algún momento simplemente deja de grabar y se va, sin saber si la nave desapareció en las nubes o si de verdad tocó tierra. A veces lo más extraño en estos videos es justamente lo que no vemos. En la ciudad china de Chengdu, detrás de casas antiguas, Nedavno construyeron un nuevo complejo de ingeniería. Una noche un residente local escuchó desde allí sonidos fuertes y huecos, como si se hubiera encendido alguna maquinaria pesada. Intrigado, salió y vio un resplandor extraño sobre el barrio. En el cielo colgaba un objeto luminoso impreciso, pero claramente con sentido. La forma se difuminaba, pero el contorno general parecía como si alguien empujara a través de la tela de la realidad algo ajeno. El hombre no podía librarse de la sensación de que la fuente del fenómeno era precisamente aquel nuevo objeto detrás de las casas. Por supuesto, oficialmente nadie prisnó ningún experimento, pero en el video se ve como si desarrollos extraños se hubieran salido un poco del laboratorio. En una zona rural del estado de Nueva Gales del Sur en Australia, un granjero instaló una cámara junto a su cobertizo, solo para proteger su propiedad. Pero por la mañana, al revisar la grabación, entendió. La cámara no filmó a ladrones. El 8 de diciembre de 2024, aproximadamente a las 7 de la mañana, en el encuadre empiezan a parpadear extraños destellos brillantes. Aparecen de la nada y desaparecen igual de repente, como si alguien encendiera y apagara un proyector invisible pramo en el aire. No había ninguna tecnología cerca, ninguna tormenta, cielo despejado y esos puntos de luz que parpadean, como si vivieran según sus propias reglas. El granjero se rompía la cabeza. ¿Era un intento de cegar la cámara con un láser desde un dron? ¿O captó por casualidad en video lo que hoy llaman con cuidado un fenómeno aéreo no identificado? Sea como sea, volver a ver la grabación solo de noche ya no se atrevió. Todo empezó en Toronto. La noche del 11 de marzo, la gente notó en el cielo una esfera naranja brillante, rodeada por un halo iridiscente. Se movía demasiado rápido y de forma demasiado extraña como para atribuirlo a la luna o a un avión. Unos días después, objetos luminosos parecidos ya se vieron en Burnaby y Richmond. Las formas eran distintas. En algún lugar era un óvalo alargado, en otro una mancha difusa, pero los colores coincidían, esos mismos perelibi brillantes, casi aceitosos, como si alguien hubiera derramado gasolina en el cielo. Los videos se propagaron por la red, pero no hubo comentarios claros de especialistas, ni para los canadienses, ni para los habitantes de otros países. El 1 de abril de 2025, en una ciudad polaca, la noche fue inusualmente tranquila. En las calles casi no había nadie, solo peatones ocasionales. Y de repente, sobre una antigua catedral, se enciende un brillo azul intenso, como si alguien hubiera encendido una lámpara de neón pramo en su aguja. La punta de la torre brilla de manera uniforme, sin parpadeos, como si estuviera cargada de algún tipo de energía. Un hombre que pasaba por allí por casualidad saca el teléfono y graba lo que ocurre. A las pocas horas el video se discute en las redes sociales, y en los comentarios surge una antigua teoría sobre la energía libre. Según ella, grandes templos y catedrales se construían en las intersecciones de ciertas líneas de energía de la Tierra,
y a veces esos lugares como si cobraran vida, mostrando al mundo destellos reales de poder. Creer en esto o no, es cosa de cada uno, pero las imágenes de la aguja brillante parecen como si la ciudad por unos minutos hubiera caído en un mundo completamente distinto. Un propietario en California, tarde por la noche, escuchó un zumbido familiar, como si un avión grande pasara cerca. Pero el sonido era demasiado bajo y pesado como para simplemente ignorarlo. Salió de la casa y vio a lo lejos un objeto extraño. No era un avión común. La silueta parecía gruesa, angulosa, y el movimiento demasiado lento. La nave, como si descendiera más, pramo hacia el barrio vecino. Desde dentro llegaba un sonido pesado, vibrante, parecido al trabajo de enormes turbinas. Y de repente, en pleno movimiento, el objeto como si se disolviera. Sin explosión, sin destello, simplemente desapareció, como una imagen apagada. Lo más desagradable de esta historia es que el punto de última aparición era la casa de otra persona. En la ciudad italiana de Trento, un grupo de ciclistas se preparaba para una salida nocturna. Parecía que no había nada místico: cascos, luces, revisión de frenos. Pero antes de partir, alguien levantó la cabeza y vio en el cielo dos líneas rojas verticales. No se parecían ni a un haz de reflector ni a estelas de avión. Dos franjas Rovne, suavemente luminosas, suspendidas random. Parecía que era parte de un objeto grande escondido en la oscuridad, y nosotros solo vemos un fragmento del casco. Los chicos miraban hacia arriba en silencio, y cuanto más observaban, más crecía la sensación de que a ellos también alguien los está mirando. Al final todos coincidieron en una cosa: incluso si es una nave, no parece en absoluto que sea nuestra. México, una carretera nocturna. Un grupo de amigos vuelve de una fiesta, habla de música, bromea, hasta que notan una franja brillante en el cielo. Al principio todos deciden que es un meteoro normal, e incluso alguien huspeva a pedir un deseo. Pero en un par de segundos queda claro: algo no está bien. La franja de luz no cae, sino que, al contrario, se arrastra hacia arriba, hacia la oscuridad. El movimiento es uniforme, seguro, como si el objeto se elevara deliberadamente y no cayera hacia la tierra. En el coche se hace silencio, alguien se ríe nervioso, alguien repite: ¿tú también lo ves? Un minuto después, el resplandor se apaga, disolviéndose en la noche. Y entonces, ¿cómo explicarle a la gente que los meteoros no saben hacer eso? En Florida, un hombre trabajaba hasta tarde cerca de un viejo almacén. Noche, silencio, solo sonidos ocasionales de la autopista. De repente el cielo sobre él se ilumina con una mancha blanquecina extraña. De lejos parece una estela de humo de un avión, solo que demasiado densa y brillante. El objeto se mueve hacia abajo y detrás de él se estira una cola cada vez más ancha, como si alguien estuviera descendiendo, dejando un rastro en la atmósfera. Cada segundo la estela crece, se vuelve más brillante, pero nada explota, nada cae. El hombre está solo entre almacenes y Ponimaed que preguntar: ¿tú lo ves? Simplemente no hay a quién. Aún así subió el video, pero en los comentarios la gente siguió oscilando entre la versión de un cohete, un satélite y algo de lo que nunca nos contarán. El 12 de octubre de 2025, un residente de Lima en Perú subió a la azotea a respirar aire. El cielo estaba cubierto de nubes, casi no se veían estrellas, hasta que pramo en las nubes se encendieron desatki de pequeñas luces. No titilaban como estrellas, sino que se encendían y se apagaban, como si alguien las accionara con un botón. Al principio la luz era blanca normal, pero luego algunos puntos se volvieron rojizos, como luces de tecnología. Lo más extraño: la duración. No fueron segundos, ni minutos, sino 2 horas de espectáculo de luz continuo. No hubo eventos oficiales, fuegos artificiales ni shows ese día. ¿Qué exactamente colgaba en las nubes sobre la ciudad? Sigue siendo una pregunta. Pero muchos residentes luego confesaron: después de esa noche, empezaron a mirar al cielo mucho más a menudo antes de dormir.
Camino al parque, Luis Hernández levantó la cabeza y literalmente se quedó clavado en el lugar. Encima de él colgaba un anillo enorme, no arcoíris, no de luz, de humo. Un borde oscuro y denso con una neblina más ligera en los bordes, como la huella de un disparo gigantesco que se quedó suspendido en el cielo. El anillo no se deshacía, no se extendía, simplemente colgaba, como si alguien lo hubiera dibujado cuidadosamente. Lo primero que piensas en ese momento: probablemente por aquí cerca hay una fábrica o una chimenea. Pero en esa zona no había ni fábricas ni empresas que pudieran dejar una marca así. El anillo se mantuvo casi una hora y luego se desvaneció poco a poco. Y hasta hoy esa toma es uno de los fenómenos más extraños explicables, porque explicarlo, en esencia, no hay con qué. Un residente de Sydney salió de noche solo a tirar la basura, y se quedó paralizado de terror, levantando la cabeza. El cielo sobre las casas brillaba con un color naranja intenso, casi sangriento. Las nubes de arriba parecían como si las iluminara una antorcha gigantesca. No era un relámpago, no era un resplandor lejano común. Al acercar la imagen en la cámara, dentro de ese brillo se distinguían extrañas bolitas, como si todo un grupo de objetos se moviera lentamente tras la cortina de nubes, iluminándolas desde dentro. Solo de pensar que sobre tu barrio pueden colgar semejantes naves de fuego, da escalofríos. No sorprende que el autor del video apagara rápido la grabación y regresara a casa, decidiendo que la curiosidad a veces puede salir demasiado cara. El 29 de octubre de 2025, un aficionado japonés a la astronomía ajustaba su nuevo y caro telescopio. Solo quería disfrutar de las estrellas, pero dio con algo totalmente distinto. En el borde del campo de visión apareció una formación luminosa enorme, cubierta de muchas pequeñas luces. Parecía un objeto gigantesco, colgando justo más allá de nuestra órbita. Sorprendido, el observador grabó un video y lo subió, sugiriendo que quizá había captado una nave alienígena. Los especialistas enfriaron bastante rápido su entusiasmo afirmando: es solo un cometa interestelar llamado 31 Atlas. Pero justamente este cometa Davno aparece en teorías muy distintas, hasta la versión de que es un explorador que solo finge ser un cuerpo celeste común. Así que la explicación oficial solo irritó a quienes ya estaban convencidos. Todo es mucho más complejo. El dueño de una casa en San Francisco, tarde por la noche, notó a lo lejos un resplandor extraño. Desde el horizonte hacia arriba se elevaba un rayo azul brillante, como si alguien hubiera encendido un proyector gigante, pero dirigido no hacia abajo, sino hacia el cielo. El rayo no parpadeaba, no jugaba como un relámpago. Simplemente estaba allí, denso y uniforme, como una columna de luz que conecta la tierra con las nubes. Desde el lugar donde estaba el testigo, era completamente imposible entender qué exactamente producía ese efecto, y eso solo intensificaba la ansiedad. Cuando el video llegó a la red, los comentarios se llenaron rápidamente con la misma frase: es el proyecto Blue Beam. Así llaman a una teoría conspirativa popular sobre supuestas tecnologías secretas capaces de proyectar en el cielo cualquier imagen. Si es verdad o no, se desconoce, pero un escalofrío por la espalda con estas imágenes lo siente mucha gente. La tripulación de un buque de carga que iba de Vancouver a Halifax pensó que en ese viaje el mar no los dejaría aburrirse. En el cielo apareció una silueta luminosa extraña, de la cual en todas direcciones se dispersaban destellos brillantes. Unos minutos después la forma cambió. El objeto se estiró. Se convirtió en una línea brillante con un aura suave y neblinosa alrededor. Parecía que la propia atmósfera a su alrededor empezó a brillar y a perelivarse. Pero las rarezas no terminaron ahí. Tras avanzar un poco más, los marineros vieron a lo lejos un nuevo dibujo, como una cinta dorada y luminosa, retorcida en espiral. Estas personas llevan años navegando y han visto muchos fenómenos raros, pero en entrevistas después admitían: nunca antes se habían encontrado con nada parecido. Una familia de Guadalajara decidió pasar unas pequeñas vacaciones en el pueblito mexicano de Mineral del Chico.
Por la noche, al asomarse por la ventana del hotel, notaron sobre las colinas un extraño solcito, una esfera pequeña, pero muy brillante. Parecía rodar a lo largo de la ladera, iluminando piedras y árboles con una luz cálida y ardiente. No se parecía ni a un faro, ni a una linterna, ni a una fogata. El objeto busto flotaba sobre el suelo. Más tarde se supo que luces similares esa misma noche se vieron también en otras regiones de México. Numerosos videos con las mismas esferas luminosas solo reforzaron la pregunta: ¿qué fue eso? ¿Un fenómeno atmosférico? ¿Un rayo en bola? ¿O visitantes que prefieren aparecer en las montañas bajo el amparo de la noche? Un conductor que iba desde Delaware hacia Nueva York se encontró con viento fuerte y lluvia. Una tormenta común, nada especial. Pero al levantar la vista por encima de las nubes, notó que nada especial había terminado. Alto en las nubes, colgaban 3 esferas metálicas lisas que se colocaron formando un triángulo perfecto. 2 de ellas, más arriba, en la bruma, la tercera, más abajo, así que se veía bastante claramente. Él conducía, cambiaba el ángulo, pero las figuras no se deshacían ni cambiaban su posición. Para aviones comunes eran demasiado nepodvishnie, para drones, demasiado altas, y el orden en que se mantenían parecía demasiado correcto como para ser casual. El conductor luego admitía que todo el camino se sintió observado desde arriba. El piloto Robert Hayes realizaba una tarea rutinaria, una filmación aérea de una zona junto a los valles de McMurdo en la Antártida. Aquí durante años no se había registrado ninguna vida, crome del viento y el hielo, y de repente, en un sector desierto, nota sombras en movimiento. Al mirar mejor, el piloto ve, por la llanura blanca caminan lentamente varias figuras. Son proporcionales a un humano, pero demasiado grandes como para atribuirlo a alpinistas o a una expedición. Desde la altura a la que volaba, a personas normales casi no se las ve, pero a estas criaturas las distinguía con claridad. Aterrizar y comprobar quiénes eran, el piloto no se arriesgó. Solo hizo varias pasadas con la cámara y regresó a la base. Así aparecieron en el hielo antártico los misteriosos gigantes, de los que por ahora nadie sabe realmente nada. El 20 de octubre de 2025, en el cielo nocturno, un transeúnte casual notó un pilar de fuego brillante. A primera vista, una bola de fuego común, pero de meteoro claramente no se trataba. El objeto colgaba en un solo lugar, sin dejar tras de sí la larga cola habitual de los cuerpos que caen. Desde abajo parecía como si alguien hubiera fijado al cielo una vela gigante encendida. Varios minutos parecían una eternidad. La luz no se desplazaba, no se apagaba, simplemente ardía en un solo lugar, y luego desapareció, sin dejar ni humo ni rastros. Para el testigo fue el espectáculo más extraño de toda su vida, aunque en el video se ve engañosamente tranquilo. Un residente del Valle de San Gabriel en el sur de California miraba un cielo azul perfectamente limpio, y de repente notó que no era tan perfecto. En medio del firmamento vacío flotaba lentamente un único bulto de masa blanca. No se parecía a una nube común. Denso, concentrado, como un montón de humo, parecía rodar sobre sí mismo, deshaciéndose en partes y reuniéndose de nuevo de inmediato. Tras un tiempo, debajo de él empezaron a jugar tonos arcoíris, como si el aire en ese punto se hubiera refractado y empezara a descomponer la luz del sol en colores. El fenómeno no implicaba peligro, pero la sensación de que frente a ti hay algo de más en un cielo normal, al hombre le quedó por mucho tiempo. En la costa de Sochi, un día el espectáculo parecía más un cadre de película que la realidad. En el horizonte, sobre la línea del mar, se quedó suspendido un enorme carguero, pero no sobre el agua, sino en el aire. Desde la orilla parecía que el barco masivo flotaba sobre la superficie del mar, sin tocarla. La gente hablaba en serio de anomalías de gravedad y de alguna tecnología secreta. En realidad es una ilusión óptica rara, pero explicable, esa misma fata morgana. Capas de aire con distinta temperatura y densidad curvan la luz de tal manera que los objetos lejanos se elevan en el cielo. Entenderlo, por supuesto,
tranquiliza, pero las fotos no quitan esa sensación de que el barco colgaba en el aire. El 13 de diciembre de 2025, un hombre que vive cerca de la Estatua de la Libertad miró por la ventana y vio algo que le quitó el sueño por mucho tiempo. Justo sobre la estatua, en el cielo, aparecieron sombras gigantes. La silueta de la propia estatua parecía multiplicarse, repitiéndose en el aire en varias copias semitransparentes, y random surgieron objetos indefinidos como una flota de naves invisibles. Las sombras aparecían y desaparecían como si alguien probara distintas configuraciones de luz. En 5 minutos todo desapareció. Uno de los espectadores luego sugirió que podría haber sido el reflejo de un potente reflector. Pero hay un problema. Las sombras normalmente solo se ven sobre una superficie y no en el aire limpio. Aquí, en cambio, las propias nubes se convirtieron en una pantalla para siluetas misteriosas. Un grupo de amigos en California, disfrutando de un paseo nocturno, de repente nota en el cielo un punto brillante que se enciende, tira de sí una estela naranja y ardiente y desciende lentamente. Todos, como siempre, sacan los teléfonos, alguien bromea que es un avión, alguien que es algún cohete, pero el objeto poco a poco se apaga en el aire y desaparece sin llegar al suelo, sin explosión, sin humo, sin restos ni partes que hayan aterrizado. Nadie ya puede decir con certeza qué fue. Un satélite, un pedazo de basura espacial, un meteoro inusual, o algo que arde y desaparece según reglas que nuestra física todavía no describe. El 9 de junio de 2022, los residentes de un pueblito de Florida despertaron con un extraño alboroto en el cielo. Sobre su barrio se quedó suspendido un objeto, parecido a una campana invertida. Giraba en un solo lugar a una velocidad enorme, perelibaeas con luces brillantes, y no se movía ni un paso ni a la derecha ni a la izquierda. El autor del video, respirando con dificultad, repetía que eso seguro era algo no nuestro, y que el objeto Butto inspecciona los alrededores. ¿Qué ocurrió después? No lo sabremos. El hombre dejó de grabar para llamar a la policía. Pero la respuesta a qué exactamente vio, Skoroevsego, quedó suspendida en algún lugar entre la tierra y el cielo, junto con esa extraña campana. Después de Estados Unidos y Europa, vamos a mirar allá donde antes de la aurora boreal solo se leía en las noticias. En Quetta, en Pakistán, la gente por la noche vio un cielo que no se parecía en absoluto a su estado normal. De repente, sobre la ciudad aparecieron largas franjas de luz, rojas, amarillas, naranjas, como si alguien hubiera pasado un pincel por el cielo oscuro. Estas cintas no solo estaban allí, sino que se enrollaban, se entrelazaban, como si estuvieran vivas, convirtiendo el cielo en una gigantesca pintura abstracta. Las primeras suposiciones fueron simples. Seguramente es una aurora boreal, pero la geografía aquí lo destruye todo. Hasta las latitudes polares está demasiado lejos. Y además, las luces se comportaban no como ondas danzantes habituales, sino como lenguas de luz densas que se extendían por el cielo. Más tarde, algunos especialistas con cuidado sugirieron que mogli ser nubes especiales que reflejaban el sol bajo un ángulo inusual. Pero para quienes estaban abajo, la respuesta fue una sola. Un cielo así aquí no lo había visto nadie. El 20 de junio de 2021, en la ciudad mexicana de Ciudad del Carmen, el día empezaba como siempre. Sol, aire cálido, ni una señal de tormenta. Y de repente, en el cielo, donde un minuto antes solo había nubes ligeras, aparecen dos figuras extrañas. Realmente parecen nubes, pero la forma... Cada objeto se ve como 3 discos planos, cuidadosamente puestos uno sobre otro, sin bordes desgarrados, sin la pelusilla habitual de una nube. Todo es uniforme, liso, casi geométrico. La gente detenía los coches, salía a la calle, levantaba los teléfonos. Independientemente, residentes de distintos barrios grababan las mismas 3 platillos en el cielo. Hubo muchas explicaciones, desde raras nubes lenticulares hasta experimentos secretos. Pero la respuesta a la pregunta simple,
¿Por qué las formas resultaron tan correctas como si alguien las hubiera trazado con un compás? No la dio nadie. Y ahora, a uno de los casos más cinematográficos. Un viajero, paseando por la zona de las montañas Blue Ridge, por la noche admira la naturaleza, hasta que levanta la vista más arriba. En el cielo nocturno se enciende un punto azul brillante. A los pocos segundos, alrededor de él empieza a girar una espiral luminosa, uniforme, densa, como un patrón perfecto sobre el agua. En el centro, un núcleo, en los bordes, anillos de luz que giran rápido. Pero lo más extraño empieza después. Desde el centro de la espiral, uno tras otro, disparan pequeñas esferas luminosas. Se dispersan en distintas direcciones, no caóticamente, sino por trayectorias. Parece que alguien coloca observadores en el cielo. Tras un tiempo, tanto la espiral como las luces simplemente desaparecen, como si alguien hubiera pulsado un botón de apagar. El testigo estaba seguro. Si eso era algo terrestre, entonces claramente no era de la lista de tecnologías de las que nos hablan. Un propietario en California tarde por la noche escuchó un zumbido familiar, como si un avión grande pasara cerca. Pero el sonido era demasiado bajo y pesado como para simplemente Mahmoud Rukoy. Salió de la casa y vio a lo lejos un objeto extraño. No era un avión común. La silueta parecía gruesa, angulosa, y el movimiento demasiado lento. La nave, como si descendiera más, bramó hacia el barrio vecino. Desde dentro llegaba un sonido pesado, vibrante, parecido al trabajo de enormes turbinas. Y de repente, en pleno movimiento, el objeto como si se disolviera. Sin explosión, sin destello, simplemente desapareció, como una imagen apagada. Lo más desagradable de esta historia es que el punto de última aparición era la casa de otra persona. En la ciudad italiana de Trento, un grupo de ciclistas se preparaba para una salida nocturna. Parecía que no había nada místico: cascos, luces, revisión de frenos. Pero antes de partir, alguien levantó la cabeza y vio en el cielo dos líneas rojas verticales. No se parecían ni a un haz de reflector, ni a estelas de avión. Dos franjas uniformes, suavemente luminosas, suspendidas random. Parecía que era parte de un objeto grande escondido en la oscuridad, y nosotros solo vemos un fragmento del casco. Los chicos miraban hacia arriba en silencio, y cuanto más observaban, más crecía la sensación de que a ellos también alguien los está mirando. Al final todos coincidieron en una cosa: incluso si es una nave, no parece en absoluto que sea nuestra. México, una carretera nocturna. Un grupo de amigos vuelve de una fiesta, habla de música, bromea, hasta que notan una franja brillante en el cielo. Al principio todos deciden que es un meteoro normal, e incluso alguien huspeva a pedir un deseo. Pero en un par de segundos queda claro: algo no está bien. La franja de luz no cae, sino que, al contrario, se arrastra hacia arriba, hacia la oscuridad. El movimiento es uniforme, seguro, como si el objeto se elevara deliberadamente y no cayera hacia la tierra. En el coche se hace silencio. Alguien se ríe nervioso. Alguien repite: ¿tú también lo ves? Un minuto después el resplandor se apaga, disolviéndose en la noche. Y entonces, ¿cómo explicarle a la gente que los meteoros no saben hacer eso? Una cámara de vigilancia en Northamptonshire, Inglaterra, grabó un momento que muchos llamaron un fallo de la matriz. En la grabación se ve un pájaro que vuela, y en algún momento simplemente se detiene en el aire. Las alas abiertas, el cuerpo inclinado hacia adelante. Por todas las leyes de la física debería o caer o seguir volando, pero como si se apoyara contra una pared invisible. Hay viento, se nota por otros objetos, pero sobre el pájaro como si no actuara. Permanece en el mismo punto, como fijado con un alfiler. Tras un tiempo la grabación se corta, y no sabremos qué pasó después, pero queda la sensación de que el mundo por un segundo se congeló. En Texas, los conductores en la autopista de repente se encuentran bajo un cielo en el que alguien como si hubiera trazado una línea. De un lado,
nubes brillantes, doradas, como en una postal de un atardecer perfecto. Del otro, un azul profundo, casi nocturno. Entre ambos, un límite tan nítido y uniforme como si no fueran nubes, sino dos imágenes parcialmente desplazadas. En realidad, eso sucede cuando se encuentran dos frentes de aire con temperaturas y humedades distintas. Una capa le quita a la luz del sol, la otra la deja pasar casi por completo. Pero desde el suelo parece como si alguien hubiera cortado el cielo por la mitad y se hubiera olvidado de volver a unirlo. Otro caso de cielo dividido por la mitad lo notó gente en un barco cerca de Manchester. Allí, al contrario, la mitad del cielo estaba cubierta densamente por una capa uniforme de nubes y la otra mitad permanecía absolutamente limpia. Entre ambas, una línea abrupta, prácticamente vertical, sin transición suave. La gente en el barco no entendía. ¿Cómo se puede colocar tan acurado nubes solo en una parte del cielo? Nadie obtuvo respuesta, pero el video se convirtió en otro recordatorio de que la atmósfera a veces dibuja cuadros que parecen más artificiales que los efectos especiales reales. En agosto de 2024, en Chengdu, China, los residentes vieron no solo un atardecer inusual, vieron como si el cielo hubiera activado un modo de pruebas. Desde la ventana del hospital, una mujer grabó una escena en la que en horizontal se alinearon varias manchas luminosas brillantes, 7 discos solares de distinta intensidad. No era un halo clásico ni los falsos soles habituales que forman un arco alrededor del verdadero. Aquí, los soles brillantes estaban uno junto a otro, como bombillas en un escaparate. Desde entonces la gente discute. ¿Fue una combinación rara de condiciones atmosféricas, un efecto óptico que simplemente entendemos mal, o algo más, sobre lo que por ahora solo podemos hacer conjeturas? Otro video cuyo origen aún se discute supuestamente fue grabado en Vietnam. En las imágenes, un objeto oscuro que de repente se desprende de las nubes y cae hacia abajo, dejando tras de sí una densa estela negra. Lo más extraño, no solo esa cola de humo. Mientras el objeto vuela, parte de las nubes como si empezara a estirarse tras él, rompiéndose y descendiendo rápidamente hacia abajo junto con él. El autor no dio ninguna fecha ni información adicional, por lo cual muchos con razón dudan de la autenticidad del clip. Pero se ve como si en el cielo alguien hubiera arrancado un pedazo y lo hubiera arrojado hacia abajo. El 9 de abril de 2024, en el cielo de México, la gente vio algo que a la vez asustó y fascinó. Al principio era solo un cinturón luminoso y brillante que se extendía por el cielo. En segundos empezaba a espesarse, convirtiéndose en un disco resplandeciente, luego en una elipse ligeramente alargada. Con la misma rapidez, se colapsaba y se transformaba en una esfera pulsante. La forma cambiaba tan rápido que ningún smartphone lograba capturar el instante del paso. Cada foto y cada video registraban ya una etapa nueva. La versión oficial, el reflejo de la luz solar en satélites o en elementos de estaciones espaciales. Pero a la gente le inquietó una cosa. ¿Por qué simples reflejos de repente empezaron a comportarse como si alguien estuviera probando qué formas asustan más a los espectadores? Si alguna vez has visto algo extraño en el cielo, escríbelo en los comentarios. Muy posiblemente Imen no tu caso aparecerá en el próximo episodio. Los momentos puedes enviarlos a nuestro correo, indicado en la descripción. Y a todos muchas gracias por ver, y justo ahora miren nuestros episodios anteriores, que ya han aparecido en su pantalla.